Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi jardín. ¿Quieres comenzar un jardín desde cero y no tienes ideas ni por dónde empezar? Quédate conmigo porque en este video voy a compartir ciertas cosas importantes que hay que considerar antes de comenzar un jardín desde cero. Este jardín que yo tengo ahora, y ustedes pueden ver en la parte de atrás, detrás de mí, ciertas cajas, es un jardín que yo comencé desde cero hace 2 años. Cuando me moví aquí a esta propiedad, en esta área solamente lo que había era hierba. Tuve que comenzar desde cero. En un momento te voy a mostrar una foto de cómo se veía toda esta área antes de yo comenzar mi jardín. Después que yo me mudé, entonces empecé el proceso de empezar a limpiar, a remover grama del área de donde yo quería poner mi jardín. Y 2 años después, aquí estamos con mi jardín bello y he estado estos 2 años pues creciendo toda clase de hortalizas. Hay ciertos factores bien importantes a considerar cuando uno va a comenzar un nuevo jardín desde cero. Y entonces estos son los factores que yo quería compartir con ustedes para aquellas personas pues que tal vez no tienen todavía un jardín y están considerando comenzar un jardín desde cero, y a veces pues nos sentimos como que ¿dónde empiezo? No tenemos ni idea, ¿verdad? No todo el mundo pues sabe cómo comenzar o tener una idea de cuáles son los factores más importantes antes de comenzar un jardín desde cero. Primero que nada, yo quería compartir un poquito con ustedes de por qué yo quiero compartir esta información. Primero que nada, pues yo no soy ninguna experta, no me considero experta, ¿verdad? Simplemente pues yo me encanta crecer cosas en el jardín, y cuando yo descubrí esa pasión, pues eventualmente empecé a hacer mis jardincitos en otras propiedades que yo viví en el pasado. Empecé pequeño y entonces de que más lo hice, pues más sentí que tenía más amor y pasión por eso. Decidí coger varias clases de jardinería en la universidad, y luego de coger esas clases descubrí que yo no sabía tanto como yo creía. Pero eso me vino bien porque entonces realicé que había ciertas cositas que tenía que modificar en mi jardín para tener mejores resultados. Y entonces pues todas esas cosas que yo he aprendido a través de todas estas clases que he cogido, a través de libros que he leído porque me gusta leer mucho, pues he tratado de aplicar todas esas cosas que he aprendido en mi jardín. Muchas cosas me han funcionado, muchas no. No soy perfecta, a veces siembro cosas y no se me dan, otras veces vuelvo y las siembro y se dan muy bien. Y pues yo me gusta experimentar, siempre trato de experimentar cosas nuevas, métodos nuevos, y entonces después decido cuál método es el mejor que me trabaja para mi jardín. Y yo pienso personalmente que no hay una fórmula específica de jardinería, simplemente pues todo depende del área donde usted viva, de las plantas que usted pueda cosechar de acuerdo al área donde usted viva, las facilidades que usted tenga, el tiempo que usted tenga. Hay muchos factores que envuelven que cuál pueda que sea el éxito de su jardín o no. A mí no me gusta pues dar información como que esto es lo que usted tiene que hacer y esta es la única manera. No, hay que ser flexible y hay muchas diferentes maneras. Hay unas maneras que a unas personas les resultan muy bien. Yo las he tratado y no me ha funcionado. Sin embargo, yo tengo otras maneras que a mí me han funcionado bien, y tal vez otra persona puede que las trate y no le funcione o no le guste. Creo yo que todo es a base de lo que a uno mejor le funcione y a lo que a usted mejor le guste. Primero que nada, quiero ir a el primer factor bien importante antes de empezar un jardín de cero. Número 1, en mi opinión, sol. El sol es bien importante. Cuando usted va a decidir dónde hacer su jardín, tiene que asegurarse que el área donde va a hacer su jardín reciba por lo menos 8 horas diarias de sol. Mayormente todas las hortalizas requieren de 8 o más horas de sol diarias. Pues sí hay sus excepciones, como lo son, por ejemplo, las hortalizas verdes como las lechugas, las espinacas, ciertas cosas así que si usted las siembra en la sombra, pues se van a beneficiar de esa sombra.
pero por lo general el resto de las hortalizas necesitan 8 horas mínimo de sol directo. Eso es un factor bien importante de considerar antes de escoger el sitio donde usted va a hacer su jardín. Segundo factor bien importante, agua. Su jardín va a necesitar agua. Entonces tiene que tener accesible agua para esos días cuando no llueva. Cuando llueva, pues usted no se tiene que preocupar, ¿verdad? Pues la lluvia le riega su jardín. Pero los días que no llueva, usted tiene que regar su jardín, porque si no, pues sus plantas se van a morir de sequía. Y entonces, pues tiene que considerar que ya sea tenga plumas de agua cerca o que pueda poner una manguera que le llegue al jardín, que tenga unas regaderas disponibles. Si empieza un jardín pequeño, pues con regadera puedes regar su jardín. Eso es un factor bastante importante también, de tener acceso de agua cerca del jardín. El tercer factor bien importante, en mi opinión, es la localización del jardín. Con eso me refiero es cuán cerca o lejos usted va a hacer su jardín de la casa. Muchas personas no piensan en ese aspecto y entonces hacen su jardín bastante retirado de la casa y entonces se dan cuenta que no quieren caminar hasta el jardín todos los días para chequear su jardín, para regarlo, para darle mantenimiento al jardín, porque el jardín va a necesitar mantenimiento y entonces pues si no estamos dispuestos a caminar lejos para llegar hasta el jardín, entonces eso es otro factor bien importante que hay que considerar. Si usted es de esas personas que no le gustaría eso, pues entonces yo le aconsejaría que buscara el lugar que esté más cercano a la casa, ya sea frente de su casa, el patio frente o el patio detrás de la casa bien cercano a la casa, pero a la misma vez considerando que ese espacio donde usted quiere escoger, pues que le dé el sol. Mi jardín está bastante lejos de la casa. Tengo que caminar un poco. No está lejos que tengo que caminar esta única caminata, pero sí, pues no está cerquita de la puerta de la parte de atrás. La razón es porque detrás de mi casa da mucha sombra y pensé pues que no era conveniente hacerlo ahí porque entonces después iba a tener el problema de que no le diera suficiente sol durante el día. Entonces tuve que hacer la decisión de hacerlo más retirado de la casa, pero a mí no me molesta caminar hasta el jardín. Yo no tengo problema con eso. Pero sí, eso es otro factor importante de considerar. El próximo factor que yo considero que es importante es el tamaño del jardín. Si usted está simplemente comenzando, que sea principiante, por decirlo así, pues yo aconsejo que se empiece pequeño, que empiece con un jardín que usted sabe que va a poder manejar y entonces eventualmente pues usted puede seguir creciendo su jardín. Yo la primera vez que hice mi jardín, después que yo tomé mis clases, aprendí todo lo que quise aprender, pues me tiré a hacer un jardín grande. Mis amigos, eso fue una ardua labor, pero yo estaba determinada y lo hice bastante grande y entonces pues llegó el momento que me sentí un poco agobiada de que no podía estar manteniendo mi jardín. Mi consejo es que si usted va a empezar desde cero, empiece pequeño. Una área de 4 pies por 4 pies es algo que es razonable para mantener. Si usted es un principiante, si usted no tiene bastante espacio, puede comenzar en macetas o tiestos nada más y entonces ver cómo le va después de eso. Entonces, en mi opinión, pues es aconsejable que usted empiece pequeño y con hortalizas que no le van a ocupar tanto espacio en el jardín y entonces usted le da a ese pequeño espacio 1 año o 2 a ver cómo le va y cómo usted lo puede mantener y eventualmente pues entonces puede añadir otra área cerca de esa área. Otro factor que debemos considerar cuando vamos a comenzar un jardín es tener ciertas herramientas que son necesarias pues para trabajar en el jardín. Cuando tenemos esa listita de antemano antes de comenzar y entonces tratamos de adquirir esas herramientas, por lo menos las herramientas básicas para poder trabajar en el jardín, pues se va a hacer mucho más fácil cuando tengamos que entonces trabajar en el jardín. Sí creo que hay ciertas herramientas básicas que debemos tener a la mano antes de comenzar un jardín. Por ejemplo, las palas, un rastrillo, un tenedor de jardinería, unas tijeras de jardinería,
una regadera, una manguera. Esas son ciertas herramientas, ¿verdad?, que creo yo que son indispensables en un jardín y especialmente cuando va a comenzar un jardín. También están los guantes, que es otra cosita que a algunas personas les gusta tener. Yo personalmente tengo mis guantes, pero me gusta a veces sentir la tierra con mis manos. A veces comienzo bregando en el jardín con los guantes y luego me los remuevo y sigo con las manos. Eso creo yo que es a preferencia de cada persona, pero las otras herramientas que mencioné son por lo menos esas herramientas básicas que debemos tener. Luego el siguiente tópico para considerar es bancales elevados o directamente en el suelo. Esa es la pregunta. Muchas personas aconsejan que haga sus bancales elevados, otras no, que haga en suelo, que si tiene estos macetas. Todas esas opciones, en mi opinión, es a preferencia de la persona y de acuerdo al espacio que usted tenga disponible. Yo personalmente me gustan los bancales elevados porque es más fácil para mí de manejar ahora. Se me hace más fácil porque pongo una banquetita al lado del bancal y entonces se me hace más fácil para mi espalda y para poderme doblar, pues porque cuando uno está más entrando en edad, pues verdad, tiene que buscar unas mejores opciones para tratar su cuerpo mejor. Cuando yo empecé mi primer jardín, yo lo hice simplemente en el suelo, pero entonces ahora cuando empecé aquí, hice mis bancales elevados. En un momento dado estuve en otra propiedad donde no tenía mucho espacio y entonces pues yo hice mi jardín en macetas. Todo depende del gusto de usted y de el lugar disponible que tenga. En mi opinión, pues la diferencia que si de bancales elevados a hacer el sitio en el suelo directo, pues los bancales elevados, en mi opinión, es algo que le puede solucionar rápido, porque entonces lo que tiene que hacer es montar su bancal, ya sea de madera, ya sea de metal, ya sea de bloques, cualquier material que usted prefiera. Y entonces la altura también depende del gusto de la persona, pero los bancales elevados pienso yo que mínimo deberían ser 6 pulgadas de alto. Entonces luego usted rellena su bancal y ya tiene su área ready. Esa es la ventaja de los bancales, que si lo hace entonces en el suelo directo, pues tiene que remover la grama o la hierba, tiene que remover ese terreno bastante bien y luego incorporar compost y ciertas cosas, ¿verdad? Si el terreno suyo no está muy bueno, pues debería entonces incorporar cosas para mejorar el terreno. Cuando usted hace el jardín en el suelo directo, también es conveniente pues hacer una prueba del terreno para asegurarse que su terreno tiene los 3 nutrientes esenciales que los terrenos deben tener. Esos 3 nutrientes, pues el potasio, el fósforo y el nitrógeno. Si su terreno, su suelo está deficiente de alguno de ellos, pues entonces va a tener problemas para que sus hortalizas crezcan. Cuando se decide hacer el jardín en el suelo nativo, pues entonces se recomienda que se haga esa prueba, ya sea que usted coja una prueba del terreno y lo envíe a un laboratorio donde le hacen las pruebas, o ya sea que usted compre unas pruebas por correo y usted mismo la haga, pero debe usted tener una idea de que si su terreno está deficiente en alguno de estos nutrientes. La manera yo creo que más fácil de arreglar su terreno, pues incorporar toda la composta que usted más pueda y agregarla ahí en el terreno. Eso es si usted quiere hacerlo directo en el suelo. Ahora, si usted quiere hacer bancales elevados, pues usted puede entonces hacer diferentes mezclas que se hacen para llenar los bancales. Yo personalmente tengo mi propia receta de tierra o terreno para llenar mis bancales y esa receta pues yo la estoy usando desde que hice mi jardín aquí hace 2 años atrás y me ha funcionado muy bien. Mis recetas son 3 ingredientes. Número 1, composta. Número 2, vermiculita. Y número 3, peat moss. Lo más importante que hay que hacer con esta receta es que composta debe ser diferentes clases de compostas mezcladas. No debería usted usar una sola clase de composta porque entonces pues la mezcla le va a quedar un poco deficiente. Si usted compra 3 o 4 diferentes clases de compostas, las mezcla primero
y entonces luego hace su mezcla de 1/3 de composta, 1/3 de vermiculita y 1/3 de peat moss, y incorpora esos 3 ingredientes, luego llena su banca, pues usted no va a necesitar más nada para esa banca. Eso es lo que yo he estado haciendo, practicando, y me ha funcionado muy bien. Lo único que usted tiene que hacer después que usted hace esa primera mezcla y llena su banca es que cada vez que usted coseche sus vegetales, tiene que volver a incorporar compost encima. Y eso es todo lo que hay que hacer. Siempre y cuando usted se asegura de seguir incorporando compost encima, incorporando compost, pues yo no he tenido necesidad de estar echando ningunos fertilizantes. Si en algún caso veo que mis hortalizas no están muy bonitas o que se ven un poco deficientes, pues sí trato de incorporar un poquito de abono orgánico, de los que uno compra en la tienda, pero asegurarme que son abonos orgánicos, naturales, y entonces pues les rocío un poco por encima a la caja. Eso me ha funcionado muy bien y hasta la fecha pues estoy contenta con ese proceso, y para mí es un proceso que es fácil. Después que yo tengo mi mezcla hecha, pues entonces la echo en mi bancal y ya tengo mi bancal ready para crecer mis hortalizas. Bueno, mis queridos amigos, esto va a ser todo por ahora. Si te gustó el video, por favor dale a like. Si no estás suscrito, suscríbete para que así pues puedas estar más pendiente de los próximos videos que están por venir. Son mis amigos, hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Bye bye.